los contábamos con Richard Jiménez hace un minuto, marcábamos lo que pasó durante esta madrugada. Se entregó otro de los integrantes del Tren de Aragua que fue excarcelado bajo fianza en una polémica audiencia en el Tribunal de los Vilos. El gobierno reiteró que están sorprendidos y preocupados por lo ocurrido, mientras la Fiscalía abrió una investigación administrativa para evaluar la participación de su propio abogado asistente, que fue el que participó de esta audiencia. Daniela Forero Ortiz, estamos contigo con los detalles. Buen día. Hola. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Colmó su paciencia y notablemente enojada lo mandó a leer directamente el Código Penal. Eso es lo que hizo la jueza de garantía de los Vilos, Daniela Pinto, al abogado asistente del Ministerio Público, Luis Soto, en medio de una audiencia que la misma magistrado tildó de emblemática. Acá la jueza revocó la prisión preventiva de 5 imputados del Tren de Aragua, quienes debían pagar una caución de 5 millones de pesos y 3 de ellos lo hicieron. Tras la resolución, la jueza se quejó por los alegatos del abogado de la Fiscalía, quien no tuvo los antecedentes suficientes para argumentar la privación de libertad de los formalizados por secuestro y también por asociación ilícita. El abogado en cuestión, que no es fiscal y lleva 5 meses en el Ministerio Público, no logró rebatir ningún antecedente de la defensa, hizo alegaciones generales y no precisas y fue retado por la jueza, quien ofició a la Fiscalía por el actuar del jurista, quien entre silencio finalmente reconoce que tuvo acceso a la carpeta investigativa ese mismo día. No solamente se le cuestiona no tener antecedentes de la causa, sino que también el mismo hecho de no apelar en el momento verbalmente, como es conocido, y sí lo hizo a las horas, lo que permitió que los imputados quedaran en libertad. Los invito a escuchar parte de las palabras de la audiencia y el enojo de la magistrado en ese momento. Nosotros creemos, señoría, que los antecedentes que... Son suficientes y no alteran. ¿Algo más? Nada más, señoría. Respecto de las alegaciones que hizo don Pedro. Oiga, esto me parece pero impresentable. Impresentable. Porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de los Vilos. Y usted me está haciendo alegaciones de este tipo. Y yo lo estoy señalando al audio para que quede constancia. Eso, señoría, lo entiendo. También... Ya, respecto de don Pedro, las alegaciones que hizo en relación a la falta de participación. Sí, señoría, que no son antecedentes nuevos para poder modificar la medida cautelar, señoría. Ya, ahí estábamos escuchando parte de ese extenso diálogo, Daniela. Ayer en la prueba de ADN estuvimos conversando con Patricia Ibarra, ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, y explicaba que esta fiscalía en particular tiene un solo fiscal, tiene estos abogados ayudantes, y que en esta audiencia en particular el fiscal titular estaba en otra actividad. Uno se sigue preguntando, digamos, qué cosa para los Vilos era más importante que asistir justamente a esta audiencia, pero es parte de una investigación que allí se ha abierto. Ahora, ahí hay un punto interesante, porque es el argumento que están entregando los fiscales. O sea, los fiscales están dando cuenta que la Fiscalía de los Vilos es una de las 45 en el país que tienen solo un fiscal, como para dar cuenta de la sobrecarga de trabajo y ponerlo como argumento que podría explicar la llegada a la audiencia de este abogado asistente. Ahora, aun cuando no vaya el fiscal titular, puede ir un abogado asistente que sí esté a cargo y que tenga toda la información de las incidencias que le requiere la jueza, ¿no? O sea, es bien impactante el reto de la jueza del Tribunal de los Vilos y la reacción también del abogado, como si estuviera en clases y lo estuvieran reprendiendo porque no se aprendió la materia, así de sencillo. La jueza le dice, esto es impresentable. Sí. Ahora, no hay una causa más importante, al menos en la zona, que esta, digamos. Ahora, ese es el argumento de la jueza, que luego es revertido, recordemos, por la Corte de Apelaciones, que considera que pese a la mala presentación de la Fiscalía, de todas maneras, dadas las características de estas personas detenidas, había que seguir dejándolos en prisión preventiva. O sea, es que más que pese a la mala presentación de la Fiscalía, es al recurso que se presenta después y que no fue verbal en el momento, digamos, y que permitió, tal como decía Daniela, que estas personas salieran en libertad, sí, o que cambiaran la cautelar. Bueno, ¿qué pasó justamente, Daniela, con el resto de los imputados que quedaron en libertad entonces? Sí, justamente, claro, los superiores de la magistrado pensaron totalmente distinto a ella, pero recordemos que hubo una nueva audiencia después de que este abogado apelara no verbalmente, sino por escrito, por lo que hubo unas nuevas alegaciones y finalmente los ministros de la Corte de Apelaciones de La Serena pudieron decidir de una manera distinta
Pero claro, ¿qué pasó con los imputados? Ayer lo contábamos muy temprano que uno de ellos se entregó voluntariamente y ya está cumpliendo su prisión preventiva, se controló su detención, finalmente esta fue declarada legal. Y durante la noche otra persona, otro de los imputados, otro ciudadano venezolano, se entregó acá en Santiago, por lo que hay 2 prófugos que están siendo buscados por la Policía de Investigaciones. Pasemos a escuchar las palabras del abogado Franco Navarrete, defensa del último imputado que finalmente decide entregarse acá en Santiago. Lo que postula esta defensa, conjuntamente con lo que mantiene el defensa, es una participación de carácter secundaria. Sí. Él no tiene conocimiento respecto a las otras personas que estarían en la banda, él no es parte del Tren de Aragua y justamente por eso es que se presenta voluntariamente para que la investigación siga su curso y dar fe además que él siempre va a estar ligado a la investigación de manera voluntaria y que no se requiere una orden de detención, por cuanto estamos confiados en que finalizando este juicio se va a probar su inocencia. Ya, ahí está lo que pasó esta madrugada, Daniela, con esta segunda persona integrante de este grupo que se entrega a la justicia. El abogado decía, él ha estado permanentemente en la cárcel de alta seguridad, porque hablamos de Los Vilos porque allá está el delito de origen, digamos, ¿no? O sea, allá como que en el fondo se está ventilando la causa. Ahora, la Fiscalía también ha hecho, hablábamos de los fiscales, pero el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, ha iniciado también aquí una investigación para saber qué fue lo que pasó en esta audiencia, cuáles son las explicaciones que han entregado hasta ahora, o sea, cuál es su versión en relación a lo que pasó en Los Vilos. Sí, justamente es todo lo relacionado con qué es lo que está pasando con el Ministerio Público. Acá, finalmente ustedes decían todo lo relacionado con el cuestionamiento, con las críticas al actuar del Ministerio Público y todo esto quedó en tela de juicio y es por ese motivo justamente de que se abrió una investigación administrativa para esclarecer qué ocurrió ese día en esta audiencia de revisión de medidas cautelares. Hablaron ustedes, fueron testigos de todo lo que dijo Patricia Ibarra, que ella es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, quien detalló algo muy importante. Si bien se hace cargo de la mala o la débil presentación que hace este abogado asistente de la Fiscalía de Los Vilos, pero también da a conocer algo muy importante de lo que sucede allá, y es que justamente en esa zona hay solamente un fiscal, por lo que se da a entender de que ese fiscal no puede estar en todas las audiencias, evidentemente, y por eso se entiende de que van abogados asistentes y se habla de una especie de sobrecarga laboral. Pasemos a escuchar parte de las palabras de la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra. Y nosotros justamente como asociación de fiscales, yo vengo acá en mi calidad de vicepresidenta, Carla, ¿cierto? Hemos planteado en reiteradas oportunidades, también en otras entrevistas, la falta de fiscales suficientes para cubrir justamente este tipo de casos. Hay varios aspectos que se pueden analizar cuando en el tema de formación de los abogados en las universidades, pero nosotros estamos hablando de una formación más específica, ¿cierto? Conocer las normas, los tipos penales y las reglas procesales también. Oye, 2 cosas ahí, perdón, Daniela. O sea, si un abogado llega a trabajar en la fiscalía, en el puesto que sea, uno supone que aquí hubo un concurso, que hubo una selección y que una persona llega allí a trabajar, no llega a estudiar, no llega a aprender ni a ser instruido, salvo que sea un practicante, que uno lo entiende, pero aquí hay una persona que está contratada como abogado reemplazante, digamos, ayudante del fiscal titular. Y lo otro ya decía, digamos, en la Fiscalía de Los Vilos, con todo el respeto que nos merecen, pero ¿qué otra causa más importante ese día podía haber existido para que no estuviera el fiscal titular? Sí, justamente según la información que nosotros tenemos, este abogado Luis Soto efectivamente ganó el concurso para estar en ese cargo justamente en Los Vilos. Lleva 5 meses trabajando en esa zona y es importante aclarar de que no es fiscal, pero claro, en ese momento cumplió la labor que tiene un persecutor en una audiencia y es justamente eso por lo que está siendo cuestionado. Algo que también llama la atención es que ha pasado en muchos casos de que de repente las defensas de distintos imputados
toman con pocos minutos el caso y les entregan la carpeta investigativa con 1 millón de fojas, y ellos piden por lo general recesos para que finalmente puedan estudiarse la carpeta, por algo que también llamó la atención de que este abogado asistente no lo haya hecho. De hecho, no solamente sorprendió a la opinión pública, sino que también al mismo gobierno. Fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien dijo estar preocupada y dijo estar sorprendida del actuar de este abogado y de todo lo que pasó esa audiencia de revisión de medidas cautelares. En el fondo, la preocupación es por la respuesta del sistema en general, ¿no? Porque ayer también el ministro Cordero, Daniela, decía que evidentemente la jueza tomó la decisión en relación a lo que el Ministerio Público le entregó o no le entregó. Decía, un Ministerio Público que no estaba actuando con precisión y que correspondía en esa lógica a acoger la solicitud de la defensa. Pero el ministro Cordero decía también los que corresponden al Tren de Aragua no son cualquier tipo de crímenes y tampoco cualquier tipo de organizaciones, y por lo tanto requiere una cierta proactividad, decía el ministro, y eventualmente podría haber habido algunos resguardos adicionales que podría haber tomado también la titular ahí del Tribunal de los Vilos. Un debate que sigue. Por lo pronto, durante esta mañana, la audiencia de control de detención y de formalización de esta persona que se entregó en la madrugada, ¿no? Justamente hoy día se espera de que sea la audiencia de control de detención. La formalización ya está, ya se le imputaron cargos a esta persona y entraría, si es que efectivamente se considera de que la detención de esta persona es legal, entraría a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, que era la que estaba cumpliendo antes, y es la medida cautelar que finalmente ordenó la Corte de Apelaciones de La Serena después de esta apelación por escrito que presentó este cuestionado abogado. Perfecto. ¿Cómo han visto ustedes este caso? La invitación sigue abierta para comentarlo con nosotros y compartirlo en el +569 7772 7572. Daniela, gracias por todo. Buen día. Buenos días. Buen día.